Hola, buenos días. Vamos a dar solamente un par de minutos e iniciamos. Gracias. Buenos días. Vamos a empezar, por favor. ¿Serían tan amables de confirmarme si ven mi presentación? Gracias. Bueno, buenos días, chicos. El día de hoy vamos a tocar un aspecto muy importante para efectos de la normatividad contable, que es el reconocimiento de la norma internacional IFRS 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Antes de iniciar, me gustaría que por favor algunos de los participantes que están aquí me comentaran en pocas palabras, por lo menos tres, que me dijeran pues a qué se dedican para tener un poquito de mejor panorama respecto a cuál es el público que estamos atendiendo el día de hoy. En lo que me escriben a través del chat, algunos de ustedes, me presento, mi nombre es Cintia González, soy gerente del área de auditoría de GIA y pues tengo aquí el gusto de compartir con ustedes el tema del día de hoy. Entonces, pues sí me gustaría que me confirmaran a qué se dedican y qué tanto saben de esta norma, si es que me pueden dar algún antecedente. Gracias, Olivia. Nadie más, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. El tema de hoy, pues como les comento, son los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Es un tema muy importante para efectos de la normatividad contable. Es el tema más importante para efectos de la medición de los ingresos por parte de las empresas. Entonces, vamos a tratar de darles los aspectos básicos para que entiendan pues de qué se trata esta norma. El contenido que vamos a platicar el día de hoy, pues son en primera instancia los objetivos. A grandes rasgos vamos a explicar a qué corresponde la norma IFRS 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. El tercer punto, nuestras conclusiones. Y el cuarto punto serían las preguntas. Bueno, vamos a iniciar. El primer punto, ¿cuál es el objetivo de este curso? Pues es comprender la importancia de la aplicación de la norma IFRS 15, ingresos por contratos con clientes. Ahora, antes de iniciar a desarrollar el tema, por favor, serían tan amables de indicarme si saben o qué entienden por ingreso o qué se les ocurre que vamos a ver en este curso, por favor. Por lo menos dos personas, ayúdenme. Sí me escuchan, ¿verdad? Gracias, Olivia. ¿Nadie me quiere decir? Ok. Gracias, Anita. ¿Algún otro más que me quiera decir qué se le ocurre que es un ingreso?
¿Por qué es tan importante en los estados financieros de una empresa? Un minuto más y bueno, si nadie me contesta, seguimos. Gracias, Sonia. Perfecto. Bueno, pues en el entendido de que la gran mayoría de ustedes sí conocen por lo menos algo de lo que se trata de esta norma, pues vamos a iniciar. Efectivamente, gracias Olivia, gracias Sonia por sus comentarios. Justamente lo que vamos a tratar es el tema de los ingresos, ya sea por bienes o por venta de servicios que deben de reconocer las empresas. Y prácticamente pues esos son parte de las operaciones de una empresa, precisamente para generar flujos de efectivo que son como resultado de las actividades ordinarias de la entidad y este ingreso, pues el objetivo va a ser incrementar el patrimonio de la empresa. Eso es un ingreso, es la entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo surgido en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar al aumento del patrimonio. Si hay aportaciones de efectivo por parte de los socios o de los accionistas, esto no se considera como un ingreso. Esto prácticamente es un incremento al capital contable de la empresa, pero no es un ingreso. Un ingreso va a ser toda la entrada de efectivo que se resulte de la operación ordinaria de la empresa como procedente de la venta de servicios o de bienes. ¿Ok? Como recordarán, en los estados financieros, las personas que los han visto, pues saben que se tiene un estado de resultados. Y en el estado de resultados, pues tenemos el primer renglón que son los ingresos, el segundo renglón que son los costos y el resultado de los ingresos y los costos, la disminución de los ingresos, de los costos respecto a los ingresos, me va a dar una utilidad bruta. Entonces, prácticamente el ingreso es uno de los renglones más importantes del estado de resultados. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Prácticamente las empresas hasta antes del 2018 reconocían los ingresos por una norma internacional de contabilidad que se llama la NIC 18. Esta norma pues se aplicaba de forma supletoria porque no había alguna normatividad específica para que guiara a las empresas en el momento en cómo se tenían que reconocer los ingresos contables en una entidad. Entonces, prácticamente todas las empresas reconocían los ingresos con base a los lineamientos que establecía esta norma, que prácticamente decía que los ingresos se tenían que reconocer una vez que la entidad había transferido al comprador, ya sea los riesgos o las ventajas del servicio o de la venta del bien. Que ya digamos, la empresa no tuviera ninguna gestión en los servicios prestados o en el bien que se había ya entregado. Que los ingresos se pudieran medir con fiabilidad y que se tuviera la probabilidad de que se iban a obtener los beneficios económicos asociados a esa transacción. Y bueno, que los costos correspondientes a ese ingreso pues también se pudieran reconocer y medirse con fiabilidad. Estos eran 5 criterios que se consideraban para efectos del reconocimiento de ingresos. Como saben, pues prácticamente los consejos de normas internacionales de contabilidad han estado trabajando de forma conjunta para que se unifiquen los criterios contables, de tal forma que en el caso de los ingresos se reconozcan los ingresos con el mismo criterio en todas las entidades, no solamente a nivel México, sino también a nivel internacional. De ahí que en mayo del 2014 se creó una nueva norma del reconocimiento de ingresos que está vigente a partir del 1 de enero del 2018. Esta nueva norma de reconocimiento de ingresos se debe de aplicar para todo tipo de contratos de ventas a clientes,
ya sea por servicios o por bienes, que se establezcan en el curso normal de la operación de la entidad. Hay operaciones en específico que van a quedar fuera del alcance de esta norma, que prácticamente son los contratos de arrendamiento, contratos de seguros, contratos de instrumentos financieros o cualquier otra operación que no implique una transacción monetaria. Entonces, como resultado de esa unificación de criterios contables, tenemos aquí pues las principales normatividades. En el primer rectángulo tenemos a la normatividad mexicana, que es la NIF D1 y se llama ingresos por contratos con clientes. En el segundo campo tenemos a la normatividad para efectos de Estados Unidos, mejor conocida como US GAAP. Y aquí tenemos a la normatividad ASC 606, ingresos ordinarios. Y finalmente tenemos la norma internacional, International Financial Reporting Standards, que nos habla acerca de la NIF IFRS 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Esta es la norma que estamos revisando el día de hoy en nuestro curso. Cabe señalar que, como les comento, que la normatividad y los consejos contables están tratando de que se converjan y que los criterios contables se unifiquen en todos los lugares, o sea, en México, en China, en Europa, en donde sea. Entonces, prácticamente tanto la normatividad mexicana, US GAAP e internacional, pues estamos hablando de que se debe de adoptar la nueva norma de reconocimiento de ingresos. Entonces, en esta norma en específico, pues la intención es que cada una de ellas está reconociendo los ingresos de acuerdo con una nueva serie de pasos que ahorita les vamos a comentar, pero lo que sí me gustaría que quede claro es que tanto la normatividad mexicana como la normatividad internacional de IFRS pues están convergiendo de tal forma que pues se utilicen los mismos criterios contables para el reconocimiento de los ingresos. ¿Cuál es el nuevo principio fundamental de esta nueva norma? Es que los ingresos se reconozcan en el momento en que las empresas transfieran los bienes o los servicios a sus clientes y que el monto que se reconozca como ingreso sea el monto que se espera a recibir a cambio de dichos bienes o servicios. Esta es la clave. Sin embargo, a lo largo del curso vamos a tratar de ir desmenuzando este principio básico, porque pues vamos a darnos cuenta que el reconocer un ingreso no es tan fácil dependiendo de la operación propia de la empresa, ¿no? Entonces, si nos regresamos a nuestras clases de contabilidad, nos decían que el postulado básico de los ingresos es reconocer pues obviamente los ingresos en relación con los costos y los gastos que se habían incurrido para determinar ese ingreso. De tal forma que la norma nos decía que los ingresos se deben de reconocer en el periodo contable en el que se devenguen y en ese momento se tienen que identificar los costos y los gastos que se incurrieron o consumieron en el proceso de la elaboración o obtención del ingreso. Es decir, voy a reconocer el ingreso contable cuando venda un bien o un servicio, pero también voy a reconocer el costo o el gasto que está asociado a ese ingreso que recibí. Y obviamente si me voy a mi estado de resultados, tengo mi ingreso, mi costo, mis gastos y voy a tener mi utilidad bruta. Ahora, con esta nueva norma, lo que tenemos que hacer es identificar una serie de obligaciones que se van a ir presentando en el camino antes de reconocer un ingreso. Y en ese sentido, al identificar esas obligaciones, lo que tenemos que también hacer es reconocer pues los costos o los gastos que se incurrieron en ese paso para cumplir esa obligación. Entonces, como se podrán dar cuenta, aquí ya no es solamente reconocer el ingreso, sino entender bien cuál es la operación de la empresa, cuáles son los servicios que está ofreciendo la empresa
cuál es el bien que estoy vendiendo, pero además, si ese bien, por ejemplo, tiene un descuento por volumen, eh, por pago anticipado, o si estoy vendiendo un servicio y además de, por ejemplo, una licencia de software, y en ese sentido, la empresa que está vendiendo esa licencia también está obligada a darle mantenimiento al cliente durante un periodo de un año por lo menos, o transmitirle el conocimiento de cómo utilizar esa licencia, no lo sé. Casos específicos que vamos a ir encontrando en el camino, y obviamente lo que tenemos que hacer es identificar a través de una serie de pasos que nos da la propia norma, en qué momento voy a reconocer el ingreso y la obligación que tengo que cumplir para poder reconocer un ingreso. No sé si hasta el momento tienen una pregunta. Creo que no, ¿verdad? Gracias, Ana. Perfecto. Bueno. Ahora, al principio de la presentación les comentaba que en el estado de resultados, uno de los renglones más importantes es obviamente los ingresos de una empresa. ¿Por qué? Porque son el rubro que prácticamente tanto los accionistas o los bancos o los terceros que están interesados en la información financiera que se presenta a través de los estados financieros de la empresa, pues es como van a ir midiendo eh, el desempeño de la empresa. Entonces, por eso es importante este cambio en la norma de cómo se reconocía antes y cómo se debe de reconocer ahora. Y considerando obviamente que este cambio no es nuevo, que viene desde el 2018 y que ya tenemos varios antecedentes y que ya es el momento las empresas deberían de estar reconociendo los ingresos considerando esta nueva norma. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque al final les cambia la metodología contable que tenían antes de esta nueva norma y obviamente hay un impacto en los resultados financieros de la empresa y por tanto, al ser los ingresos uno de los indicadores más importantes respecto a cómo se va desempeñando la empresa, pues obviamente hay un impacto en la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces, este es un tema que implica muchos análisis por parte de las empresas, como les decía al inicio de esta presentación, antes lo que hacían era reconocer los ingresos con base a una norma supletoria que no especificaba algunos aspectos tan a detalle como ahorita lo vamos a ver y que solamente era de forma general y que decían, bueno, pues voy a reconocer el ingreso en el momento en el que la persona o la empresa ya no tiene ningún riesgo sobre el bien o el servicio, ¿no? Que ese riesgo ya se lo transfiere al cliente, eh, dejando un poquito ambiguo en qué momento se transfería ese riesgo, ¿no? Y también decía, pues voy a reconocer el ingreso esperando que lo voy a cobrar y que voy a determinar el costo con una confiabilidad o con ciertos procedimientos que me van a dar la confianza para determinar ese costo, pero no había, al no haber un lineamiento específico de cómo se reconocían los ingresos, entonces quedaba en forma subjetiva el reconocimiento de los ingresos. Entonces, este cambio en la nueva norma ahora lo que implica es que las empresas tengan que establecer nuevas políticas y nuevos procedimientos enfocados a que se cumpla la norma de reconocimiento de ingresos, recordando que no solamente es un cambio a nivel México, sino que es un cambio a nivel internacional y que es obligatorio para todas las empresas. Entonces, en ese sentido, las empresas lo que tienen que hacer es identificar cómo es que es su operación de reconocimiento de ingreso
cómo es la transacción de una venta o de un bien o de un servicio, en qué momento se va dando la transferencia del control, ya sea del bien o del servicio, hacia el cliente. Y para eso, pues tienen que diseñar sus políticas, sus procedimientos, tienen que establecer controles internos, de tal forma que si evaluamos el ciclo del ingreso, cuenta por cobrar en una empresa, y si nos vamos hasta el momento en el que un cliente se pone en contacto. Perdón, creo que tenía un comentario. No, perdón. Les decía que si tenemos el ciclo de ingresos, cuentas por cobrar y nos situamos en el momento en que un cliente pone un contacto inicial con la empresa y hace un pedido, a lo mejor de una compra de un jugo o de una caja de jugos, por decir algo, este cliente pues va a hacer una orden de compra y la empresa lo que va a hacer es darle seguimiento a esa orden de compra, va a ver si va a haber inventario del producto que está requiriendo el cliente en el almacén, va a diseñar los procedimientos para entregar esa caja de jugos que el cliente está solicitado, ya sea a las instalaciones físicas del cliente, y entonces va a asegurarse de que la caja de jugos que el cliente está pidiendo, pues se entreguen hasta donde está físicamente el cliente, que se cobren esa caja de jugos, que haya bueno, antes de que se cobre, que haya evidencia de que se entregó la cajita de jugos al cliente. Entonces, todas esas fases que les estoy comentando, al final, pues son las fases que tienen que ir estudiando la empresa para evaluar cómo se va dando su operación de la venta, ya sea del bien o del servicio, y para que posteriormente pueda identificar pues en qué momento se va a ir reconociendo el ingreso de acuerdo a lo que nos pide la nueva norma. Y por eso también es importante que las empresas evalúen sus sistemas de información y que en su caso analicen si las configuraciones de los sistemas son adecuadamente correctos para pues el objetivo del reconocimiento adecuado de los ingresos. Entonces, pues es una recomendación importante que las empresas tengan que evaluar estos aspectos. Bueno, ahora sí, vamos a explicar en qué consiste esta nueva norma de reconocimiento de ingresos. Y lo que nos dice la norma es que para reconocer un ingreso contablemente, las empresas tienen que seguir 5 pasos que están aquí señalados. Paso 1, identificar el o los contratos con el cliente. Paso 2, identificar las obligaciones de desempeño. Paso 3, determinar el precio de la transacción. Paso 4, asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Paso 5, reconocer los ingresos cuando o en el momento en el que una entidad cumpla con una obligación de desempeño. Estos son los 5 pasos que debemos de evaluar para efectos de reconocer un ingreso. Obviamente ahorita los vamos a tratar de explicar lo más sencillo posible para que quede claro estos cambios en la normatividad. Vamos a ir con el primer paso, que es identificar el o los contratos con el cliente. En este sentido, este es un trabajo pues que debe de participar tanto el área legal como la gente de finanzas de la empresa, la gente de control interno, la gente operativa, para evaluar todo el ciclo de la transacción de una venta, ya sea de un servicio o de un bien. Y en este sentido, lo que nos dice la norma es que se deben de cumplir ciertos criterios para que podamos identificar un contrato. Aquí hay que recordar que la norma nos está hablando sobre contratos con clientes. Todos los contratos con clientes para efectos de una venta de un servicio o de un bien. Antes, esta especificación no se tenía con la norma supletoria que se venía utilizando. Entonces, ahora lo que nos dice la nueva norma es
tienes que identificar el contrato que va a dar origen a ese ingreso a través de una venta de un inmueble o de un servicio. Y en este sentido, tienes que evaluar si el contrato tiene una sustancia comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa tiene que asegurarse que a través del contrato, obviamente ya un contrato ya firmado por ambas partes, ese contrato ya es un contrato que va a servir para que en un futuro específico pueda generar flujos de efectivo para la empresa, que obviamente van a ser reconocidos como un ingreso. De tal forma que si en el contrato no se verifican de acuerdo a los términos del contrato que se vaya a generar pues un beneficio, llamémosle así, para la empresa, pues entonces obviamente ya no sería un contrato que nos sirva para efectos del reconocimiento del ingreso. Entonces, ese es uno de los aspectos que se tienen que considerar. El segundo aspecto es considerar que cada una de las partes han aprobado el contrato y que se deben de comprometerse, perdón, a cumplir con sus obligaciones. Hay que recordar que un contrato es un acuerdo entre dos o más partes y que va a crear derechos y obligaciones ejercibles para ambas partes. En este sentido, lo que nos dice la norma es, hay que asegurarse que tanto ambas partes, ya sea el que va a comprar o el que va a vender, pues hayan leído los términos y condiciones del contrato y que hayan aprobado ese contrato. Y que se comprometan a cumplir con las obligaciones que van a ir implícitas en ese contrato. Además, pues que se identifiquen cuáles son los derechos que van a resultar como firma de ese contrato para ambas partes. Y obviamente es importante que en el contrato se identifiquen cuáles son los términos de pago, y que se asegure por lo menos que el cobro se considere probable. Para esto, pues hay unos aspectos que la empresa tiene que considerar para asegurarse que efectivamente al firmar un contrato con un cliente, pues obviamente ya hay un antecedente de que ya se conoce al cliente, ya se han tenido transacciones con el cliente, ya se tiene la historia de la empresa y en ese sentido, pues ya se tiene una cierta confianza de que efectivamente al celebrar un nuevo contrato con un cliente, pues se va a dar una confianza de que se va a dar el cobro pues del bien. Hay que considerar que el contrato puede ser escrito, puede ser verbal o puede ser implícito. Y lo más importante es que no se va a considerar un contrato si ambas partes van a tener la opción de cancelarlo en cualquier momento sin penalización alguna, porque en ese sentido, pues obviamente se entiende que no es un contrato que no está generando derechos y obligaciones, que no está asegurada la cobrabilidad, que no se tiene una sustancia económica y por tanto no se va a tener un incremento en los flujos de efectivo de la empresa y pues obviamente pues no se puede reconocer la operación que está pactada a través de ese contrato y por lo tanto pues un ingreso pues no se puede reconocer, ¿ok? Entonces para efectos de que se reconozca un ingreso y que se cumpla con el primer paso que nos pide la norma, pues hay que identificar estos pasos que les acabo de mencionar. Que sea un contrato que tenga una sustancia comercial, es decir, que vaya a generar flujos de efectivo para la empresa, que cada una de las partes haya aprobado el contrato, que se establezcan cuáles son las condiciones que se van a cumplir en el contrato, que se establezcan tanto los derechos y las obligaciones, los términos de pago y que el cobro sea probable. ¿Okay?
cuando les mencionaba respecto a que nos dice la norma que debemos asegurarnos de que se vaya a cobrar lo que está implícito en el contrato, se tiene que hacer una serie de indagaciones preliminares, que era lo que les decía, conocer por lo menos los antecedentes de los clientes, saber si ya les hemos vendido y bueno, si tenemos una historia de que se está recuperando la cobranza, tener ciertos antecedentes comerciales del cliente. En ese sentido, si un contrato no cumple con los criterios de cobrabilidad, o con alguno de los otros criterios que mencionamos en la lámina anterior, lo que nos dice es que la empresa solamente va a reconocer el ingreso. Vamos a suponer que estamos hablando de una operación, de una venta de un coche, por ejemplo. Entonces, todavía no se ha cerrado la transacción de esa venta. En ese sentido, no se han establecido bien los términos de venta, no se han establecido las condiciones económicas y por tanto, pues no se puede reconocer el ingreso. Pero vamos a suponer que por X causa se recibieron 2,000 pesos, por ejemplo, como una, pues podrá decirse como un, pues no un anticipo, sino como un apartado. Vamos a suponer que sea un apartado del carro, pero obviamente no se ha cerrado la transacción por estas situaciones que les comento. En ese sentido, si dentro de los acuerdos que se habían establecido era que esos 2,000 pesos que se habían recibido a cuenta de, por efectos del apartado del coche, ya no se iban a reembolsar en ese sentido, si es que ya no se firmara el contrato, solamente se va a reconocer el ingreso por los 2,000 pesos que yo recibí, pero que como yo ya había platicado con el cliente que no los iba a reembolsar aun y cuando no se cerrara la transacción, es un ejemplo absurdo si lo quieren ver así, nada más es para que quede un poquito claro el mensaje. En ese sentido, solamente se va a reconocer el ingreso por la parte que yo no voy a devolver, que no va a ser reembolsable hacia el cliente. En ese sentido, solamente por 2,000 pesos, que fue pues el anticipo que recibí por concepto del apartado del coche, ¿ok? En ese sentido, es lo que nos dice la norma. Debemos establecer cuáles son los criterios de los contratos y asegurarnos que cada uno de los criterios se cumplan. Y en ese sentido, solamente se va a reconocer el ingreso por la parte que corresponda como tal, siempre y cuando se hayan cumplido todos los criterios que ya mencionamos. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de contratos, ya sea de venta de bienes o de servicios. Estamos aquí, por ejemplo, pues mencionando lo que es la construcción. En este sentido, el ingreso se va a ir reconociendo conforme se dé el avance de la obra. Ustedes saben que las construcciones pues van en un término muy largo de tiempo y el ingreso se va a ir reconociendo para la constructora conforme vaya avanzando en la construcción, ¿no? A lo mejor voy a tener ingresos por venta de artículos por internet y en ese sentido pues hay que ver las cláusulas específicas que se están otorgando a los clientes, si hay alguna garantía, si hay algún servicio adicional que yo tenga como empresa que darle al cliente además del artículo que le estoy vendiendo, si le estoy vendiendo un software, condiciones específicas que se tienen que establecer para efectos de reconocer el ingreso. En este sentido, pongo aquí algunos ejemplos: la venta de mercancía, la prestación de servicios, la fabricación de activos de larga duración, que obviamente aquí pues es un contrato, si quieren verlo a largo plazo, porque también se va a ir reconociendo el ingreso conforme el artículo que le estoy produciendo, que le estoy vendiendo al cliente, pues conforme se vaya satisfaciendo ciertas cláusulas o ciertas especificaciones que el cliente me pidió, ¿no?
Y bueno, aquí es importante mencionar que cuando hablamos de contratos, no solamente nos hablamos de un contrato como tal, sino también se tienen órdenes de compra, tickets de compra de las tiendas minoristas, los boletos de traslado terrestre o aéreo, las confirmaciones, ya sea por correo electrónico de productos o de servicios, todo eso forma parte del expediente de la operación del ingreso, ya sea por la venta del bien o del servicio, y en complemento con el contrato o con las situaciones específicas que se tengan que dar en cada una de las operaciones, en conjunto se van a evaluar para ver en qué momento se va a reconocer el ingreso. Entonces, aquí le pongo como puntos clave que se tienen que considerar. El contrato puede estar representado de diversas formas, como ya lo hemos comentado, y lo importante es verificar en qué momento se van a cumplir ciertos requisitos para reconocer el ingreso. Y como ya les había mencionado, ya sea el pedido o la orden de compra, o el ticket o la evidencia de entrega del bien, son complemento a este contrato, y estos en conjunto van a establecer las condiciones generales para establecer el reconocimiento del ingreso. Por eso es importante que no solamente el área de legal, sino el área de finanzas, el área operativa, el especialista de control interno, que evalúen cómo se va dando toda la transacción de la venta en una empresa, para que evalúen en qué momento se van a ir dando ciertas fases o ciertos aspectos importantes que se deben de considerar para evaluar el adecuado reconocimiento de ingresos. Ahora, también otro punto importante que hay que considerar es que el primer punto que nos decía la norma es que se tiene que evaluar la probabilidad de cobro. Y en ese sentido, para evaluar la probabilidad de cobro, yo les decía que la empresa tenía que considerar aspectos o antecedentes tales como las prácticas y experiencias de cobro pasado, el riesgo de crédito por parte del cliente, la habilidad e intención de pago por parte del cliente que se va dando a través de la historia, y los derechos legales de cobro, que efectivamente esos de dónde van a resultar, pues del contrato como tal, en donde vienen las cláusulas de las condiciones y términos de los derechos y obligaciones para poder concluir la transacción. Si se van dando cuenta, la norma ya nos está pidiendo evaluar muchos aspectos, y uno de ellos es y espero que quede un poquito más claro. Para evaluar si vamos a reconocer un ingreso, aquí tengo un tipo flujograma en donde tenemos dos aspectos. Primero, si la entidad no tiene obligaciones pendientes de transferir el control al cliente y la contraprestación acordada se ha recibido y no es reembolsable, en otras palabras es, si yo ya entregué el bien o el servicio y yo como empresa ya no tengo ninguna situación pendiente o ya no tengo nada que ver con ese bien o ese servicio que ya entregué, en ese momento se puede reconocer el ingreso. Y obviamente también, siempre y cuando yo ya recibí, el punto 2 aquí nos dice, si se ha terminado el contrato y la contraprestación recibida del cliente no es reembolsable. Es decir, yo ya terminé, ya entregué el servicio, ya entregué el bien de acuerdo a los términos del contrato, ya me aseguré, de acuerdo a los términos del contrato, que la contraprestación que recibí por esa operación que hice, pues no la tengo que reembolsar bajo ninguna cláusula. En ese sentido, yo ya cumplí con estos dos criterios y por tanto yo ya puedo reconocer un ingreso financieramente o contablemente. Si no he cumplido con estas dos transacciones, obviamente yo no puedo reconocer un ingreso, y se tiene que evaluar en ese sentido, pues cuál es la contraprestación que recibí y que a lo mejor tengo que devolver. Vamos a poner otra vez el ejemplo del carro, en donde
yo ya recibí 2,000 pesos por ese anticipo por apartado de un carro, y que a lo mejor si el cliente ya me dice, no, pues no lo quiero, pero yo, de acuerdo a lo que yo ya había acordado con el cliente, sí puedo devolverle ese dinero que me había dado, que es lo general. Entonces, lo que tengo que hacer es reconocer un pasivo por esos 2,000 pesos que recibí, porque no es un ingreso como tal para la empresa, sino tengo la obligación de devolver esos 2,000 pesos porque se los tengo que reembolsar al cliente. Y en ese sentido, tengo que reconocer un pasivo por los 2,000 pesos que el cliente me dio como un apartado del coche, que al final pues no se va a dar, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Gracias. Bueno, aquí tenemos otro claro ejemplo. Si yo recibí un anticipo, volviendo al tema del carro, o vamos a suponer al tema de una venta por un lote de televisiones, vamos a suponer, en ese sentido, la empresa ya vendió o ya aseguró la venta de un lote de televisiones y se recibió un anticipo por el 20%. Pero en ese momento yo no he transferido, ni siquiera he entregado los televisores. Y por tanto yo no he transferido el control de ese bien o ese servicio hacia el cliente. Es decir, yo todavía como empresa tengo la responsabilidad sobre esos televisores. En ese sentido, todavía no he concluido con los términos que me está indicando la norma, y por lo tanto, yo no puedo reconocer el ingreso por esos, eh, por esos televisores que ya vendí a lote, bueno, como lote. Lo que tengo que reconocer solamente es un anticipo por el 20% de lo que recibí a cuenta de la venta de esos televisores. Y en ese sentido, ese anticipo se reconoce contablemente como un pasivo. Prácticamente aquí lo que nos va a decir la norma es, tú vas a reconocer el ingreso siempre y cuando tú ya hayas transferido al cliente el control del bien o del servicio. Y por lo tanto, tu empresa que estás vendiendo eso, pues no tengas ningún riesgo o no tengas ya ninguna situación legal o aspectos que tengas que considerar respecto a ese bien o ese servicio. ¿Ok? Ese es el primer paso. Ahora vamos a ver cuál es el segundo paso, que nos dice definir las obligaciones de desempeño en cada contrato. Una obligación de desempeño es una promesa en un contrato con algún cliente de transferir un bien o un servicio. Y se va a identificar con base en los términos contractuales. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que en el caso de la venta de los televisores, la primera obligación que tengo que cumplir, obviamente, es la venta de los televisores. Pero en ese sentido, vamos a suponer que yo le estoy ofreciendo un servicio de garantía extendida a los clientes por la venta de esos televisores. Ustedes saben que pues cuando compramos ciertos artículos vienen con una garantía que a lo mejor puede ser de 3 o 6 meses, y esa es la garantía tal cual, ¿no? Que nos está, entre comillas, obsequiando la empresa, ¿no? Pero si yo quisiera que la misma empresa le dé el servicio de mantenimiento o que me respete alguna falla que se haya dado posterioridad a esos 3 o 6 meses iniciales, en ese sentido ya no es una garantía que esté gratis, ¿no? Ya tengo que pagar yo por ese servicio que es una garantía extendida. O en otros ejemplos, cuando compramos un automóvil nuevo en una agencia, pues igual nos dan una garantía fija por un periodo a lo mejor de 3 años. Pasando esos 3 años,
si yo quiero que que el auto todavía tenga las condiciones de un auto de agencia, por decirlo así, pues entonces yo como usuario pues voy y compro una garantía extendida o desde el momento en el que me están dando el artículo, en ese momento firmo un contrato de una garantía extendida. En ese sentido, ya tenemos dos obligaciones de desempeño distintas. Una de ellas es como tal la venta del carro, y en ese sentido voy a reconocer en primera instancia el ingreso cuando se hayan cumplido los aspectos que ya estamos revisando para poder reconocer el ingreso por la venta del carro. Pero la empresa todavía tiene una obligación pendiente de cumplir, que es que, pues, el servicio de garantía adicional que se está contratando. En ese sentido, yo no voy a, bueno, la empresa como tal o la agencia o la agencia no va a reconocer el ingreso por la garantía extendida al 100% en el momento en el que se firme el contrato por esa garantía, sino que se va a reconocer el ingreso conforme se va a ir devengando el periodo de uso de esa garantía extendida que está contratando el cliente. No sé si hasta aquí me expliqué con esto de las obligaciones de desempeño. Bueno, gracias, Daniel. Volviendo a la teoría, lo que nos dice la norma es las entidades deben de identificar los bienes y los servicios que se comprometen en el contrato y determinar cuáles de esos bienes o servicios que se están identificando son diferentes. Obviamente, se tiene que entender bien los términos y las condiciones del contrato. O, por ejemplo, vamos a suponer que estamos, no sé, comprando, no es comercial, vamos a ir a Liverpool o a Palacio de Hierro y compramos ciertos artículos. Hay veces que ellos mismos pues nos dan unas monedas que se van a canjear con posterioridad por algún regalo, o nos dan un monedero electrónico, que quiere decir que tenemos una tarjeta con un dinero electrónico para poder utilizarlo. En ese sentido, ahí ya son dos ventas diferentes. Uno es pues la venta o la transacción normal que se hace cuando la persona va y compra, pero en ese momento la tienda da una atracción hacia el cliente que es 20% en monedero electrónico, ¿no? O 20% en monedas. Eso al final es una obligación futura que está adquiriendo la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser que el cliente utilice ese monedero electrónico en el momento o bien que no lo utilice, pero ya tiene un saldo, entre comillas, a favor del cliente y por lo tanto lo va a utilizar en el momento que él quiera. Pero, ¿qué quiere decir? Que ese dinero electrónico o esas monedas no es un ingreso para la empresa, sino es un pasivo, es una obligación que la empresa está adquiriendo que viene como resultado, sí, de una operación inicial de una venta X, ¿ok? Entonces, son ejemplos, digamos, sencillos, pero para que ustedes entiendan cuáles son las obligaciones de desempeño que se van a encontrar en cada uno de los contratos. Y bueno, también nos dice la norma que una serie de bienes o servicios que sean prácticamente los mismos y tengan el mismo patrón de transferencia va a constituir una sola obligación de desempeño siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Vamos a volver al caso del cliente que compra una caja de jugos. Entonces, a lo mejor compró, jugos de sabores o diferentes presentaciones de los jugos, o compró jugos por volúmenes, no lo sé. Ahí, pues simplemente cada una de las situaciones específicas que está indicando
constituyen una obligación única de desempeño, que es venderle al cliente la cajita de los jugos que él está pidiendo de acuerdo a las características especiales que el cliente está pidiendo. Allí no es que haya otra obligación diferente de desempeño, sino simplemente es que se aseguren al analizar la transacción que los términos y las condiciones que se están dando en esa operación son iguales y por lo tanto no haya una obligación diferente que tenga que cumplir la empresa. ¿Ok? Bueno, entonces, para efectos de que las empresas tengan más claro cómo identificar estas obligaciones de desempeño, lo que nos dice la norma es que se tienen que listar esas promesas que se van a incluir en el contrato y que posteriormente se van a convertir en una obligación que tenga que cumplir la empresa. Y aquí, por ejemplo, volvemos a poner la venta de un producto X. Vamos a suponer los mismos televisores, ¿no? Pero vamos a suponer que aquí pues tenga que llevar la empresa esos televisores a las instalaciones de la tienda comercial del cliente y por lo tanto se tengan que incurrir en gastos de flete, garantías del producto, derechos de devolución si es que el cliente, vamos a suponer que el cliente vaya a vender esos televisores en su tienda comercial y si no vende las televisores, pues tenga como que la opción de poder devolver esas televisores al proveedor. Un ejemplo, en ese sentido, pues nos está diciendo la norma, tienes que evaluar todos esos aspectos que se van a ir considerando, o en su caso, los cupones o los puntos que se puedan otorgar y se puedan redimir en el futuro, ¿no? En el ejemplo de cuando las personas van a Liverpool o a Palacio de Hierro y les dan esos beneficios que pueden utilizar en un futuro, ¿no? Entonces, todas estas condiciones pues son distintas si se van dando cuenta y por lo tanto pues ya es donde la obligación de la empresa tiene que identificar cómo es que se tienen los términos y condiciones de cada una de estas separaciones, ver qué es un ingreso, qué es una obligación y por tanto un pasivo para la empresa. Volviendo al ejemplo de las televisoras, pues los gastos del flete por lo regular pues son gastos operativos que están inmersos en la propia venta de los televisores y pues el reconocimiento contable es gasto, ¿no? Pero en el caso de las garantías del producto y extendidas, pues también si la garantía es la normal, la que el cliente, la que la empresa ofrece, pues también es un gasto, ¿no? Que va implícito en la venta normal. Pero si ya es una garantía extendida, entonces es un pasivo que además pues está reconociendo, que está asumiendo la empresa, pero además es un ingreso que se tiene que reconocer en un futuro. Y obviamente pues también se tienen que analizar los posibles derechos de devolución. Entonces, todos estos aspectos pues son importantes, son ejemplos básicos, pero que nos sirven para evaluar que pues la norma ya es un poco más estricta y ya nos dice que no solamente es reconocer el ingreso cuando yo ya he transferido o haya vendido el artículo, ¿no? Sino que realmente me asegure de todas estas situaciones que se están dando en la operación y que pues son operaciones ordinarias, ¿ok? Bueno, el paso 3 es determinar el precio de la transacción. ¿Qué es el precio de la transacción? Pues es el monto de la contraprestación que la entidad o que la empresa va a tener derecho a recibir por los bienes o por los servicios que se le están otorgando a un cliente. Sin embargo, este precio de la transacción puede ser fijo y puede ser variable y por lo tanto la suma de las dos es lo que me va a dar el monto de la transacción. Vamos a suponer el ejemplo de los televisores igual que se venden por lote. En ese sentido, el precio fijo pues va a ser como tal el precio de los televisores, que va a ir de acuerdo al contrato o al listado de precios, pero vamos a asumir que esos televisores, entonces cuando se los entrego al cliente y si el cliente los va a revender,
pero si le estoy dando la opción al cliente de que una vez que los coloque en la tienda y que el artículo a lo mejor no sea el esperado y que por lo tanto el cliente tenga la opción de devolverme esos televisores si es que no se vendieron, pues en ese sentido, pues ahí hay un descuento, si lo queremos ver así, por un derecho a una devolución de esos artículos y por lo tanto, pues ya no es el ingreso que habíamos estimado, ¿no? O a lo mejor vamos a suponer que en el caso de los lotes, le estoy vendiendo al cliente 3 lotes, vamos a suponer, y el cliente tiene un derecho a un descuento por volumen de la compra de esos televisores y pues por lo tanto ese descuento se tiene que incluir dentro de la transacción. Entonces, o descuento por pronto pago, si el cliente me los paga a lo mejor en 15 días y no en 3 meses, que era como estaba establecido la operación, pues también se tiene que estimar ese descuento y por lo tanto se tiene que reconocer. O sea, al final, mi monto de la transacción no va a ser el precio inicial que estaba establecido en el contrato, sino que tengo que considerar estos aspectos variables que se van dando en el desarrollo de la transacción. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o me expliqué en esta parte. Gracias. Bueno, cuarto paso. Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño identificadas en el contrato. La entidad debe de identificar el precio individual de cada obligación de desempeño, considerando el precio en el que se va a vender un bien o servicio por separado. En otras palabras, lo que se tiene que hacer es que la empresa tiene que estimar cuál es el precio de venta que va a establecer para cada obligación de desempeño que se vaya a cumplir. Si nos vamos al caso de los televisores, pues lo que tiene que hacer la empresa es decir, a lo mejor el precio de lista del televisor es el precio que se va a estar estableciendo en el contrato y por lo tanto también es el precio que está en el listado de precios autorizado que tiene la empresa. Pero si la empresa ya se le adicionan ciertos aspectos como la garantía extendida o el descuento por volumen o el descuento por pronto pago, pues se tienen que analizar estos aspectos para determinar cuál es el precio de la transacción dependiendo de cada situación específica. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de regresar al ejemplo de los televisores. Si una empresa vende los televisores y solamente los vende con la garantía tal cual de los 3 meses que no va a implicar ningún pago adicional por parte del cliente porque es una obligación de la empresa por lo menos en esos 3 meses asegurarse que los televisores cumplan conforme las características para las cuales fue diseñada, pues en ese sentido se va a reconocer la venta como tal y en ese momento se va a reconocer el ingreso y por tanto, bueno, el cobro de acuerdo a los términos y condiciones que se vayan a ir dando, ¿no? Pero, pues ese es el punto, ¿no? Si yo ya vendí los televisores y ya no tengo ningún riesgo, ningún control sobre esos televisores, pues ya cumplí con la transacción y yo ya reconozco mi ingreso. Pero si en el caso de los mismos televisores, yo ya estoy vendiendo el servicio adicional de la garantía extendida, pues en ese sentido tengo una obligación de desempeño diferente a la inicial, que era la venta de los televisores, y por lo tanto tengo un pasivo que cumplir, tengo una obligación que cumplir y voy a reconocer el ingreso solamente por la venta de los televisores, pero el ingreso por la garantía extendida lo voy a ir reconociendo conforme se va a ir devengando pues esa garantía, ¿ok? Básicamente eso es lo que nos dice este cuarto paso.
El quinto paso es reconocer los ingresos cuando o conforme la entidad satisfaga la obligación de desempeño, que es lo que ahorita les comentaba en el caso de los televisores. Entonces, yo no puedo reconocer el ingreso por la venta de la garantía extendida de ese televisor en el momento al 100% porque todavía tengo una obligación que cumplir ante el cliente por alguna contingencia que tuviera que llegar a presentar ese televisor. Y en ese sentido, solamente lo voy a reconocer conforme se vaya devengando el periodo de la garantía extendida que el cliente me compró. ¿Ok? ¿Cuáles son los indicadores del momento en que se va a transferir el control? Cuando la entidad va a tener el derecho presente al pago de un bien o del servicio. Cuando el cliente tiene el título legal de la propiedad sobre el bien que le estoy vendiendo. Cuando el cliente tiene la posesión física del bien, o a lo mejor el cliente puede tener la posesión física del bien, pero yo empresa que le estoy vendiendo ese bien, a lo mejor el carro o a lo mejor los televisores, todavía tengo cierta responsabilidad sobre esos artículos, pues en ese sentido no se ha satisfecho la obligación de desempeño y por lo tanto yo no puedo reconocer el ingreso. ¿Ok? Entonces, el momento en el que se va a transferir el control va a ser cuando el cliente va a tener, además de la posesión física del bien, va a tener el título legal de la propiedad, pero va a tener también los riesgos y los beneficios que van implícitos con esa posesión del bien. ¿Ok? Y vamos a suponer en el caso de la venta de los jugos que les mencionaba al inicio, cuando la entidad vaya a tener evidencia de que el cliente aceptó la mercancía. Ajá, cuando el cliente aceptó los jugos que se le entregaron en sus instalaciones con las condiciones de calidad que le fueron solicitadas. ¿Ok? Son aspectos importantes que se tienen que considerar o que clarifican en qué momento la empresa va a transferir el control de los bienes o de los servicios hacia los clientes. En ese sentido, aquí volvemos al ejemplo simple de la televisor. Si en el televisor lo estoy vendiendo en el momento y no tengo ninguna obligación adicional, no tengo que tener ciertos aspectos de garantía porque en el contrato no venía así, pues simplemente le entrego el televisor al cliente, yo ya reconozco mi ingreso y se acabó la transacción. Pero si vemos que en el curso de la situación se van dando estos 4 aspectos que menciono en esta lámina, en ese sentido yo no puedo reconocer el ingreso, sino hasta el momento en que se vaya a ir satisfaciendo cada una de las obligaciones que tengo que incurrir como empresa para poder reconocer el servicio, perdón, el ingreso por la venta del bien o del servicio. Entonces, el primer punto que nos dice la norma es, si el cliente recibe y consume simultáneamente los beneficios en la medida en que la entidad los proporciona, por ejemplo, aquí estamos hablando de la industria de la construcción o de la industria automotriz o a lo mejor de la industria que vende servicios de licencias o de software. Pues obviamente son ventas que se van a ir dando o ingresos que se van a ir reconociendo conforme se vaya avanzando la obra. En el caso de la industria automotriz, a lo mejor conforme se vayan cumpliendo ciertos requisitos para la entrega de los automóviles, ajá, porque son ventas a largo plazo o un caso muy sencillo conforme el tema del servicio de mantenimiento que el cliente pidió a la agencia a través de un mantenimiento adicional o conforme que yo compré una licencia, pero la empresa tiene la obligación de darme capacitación para utilizar ese software, debe de darme garantía respecto que el software está en perfectas condiciones o del mantenimiento del software o lo que sea. Entonces, se va a ir reconociendo el ingreso conforme se vaya devengando el servicio o conforme se vaya cumpliendo las obligaciones de desempeño que nos está pidiendo la norma.
si el cumplimiento por parte de la entidad va a crear o mejorar un activo, en el caso a lo mejor de las empresas que venden artículos tecnológicos o industriales que son muy específicos para cierta empresa y que son activos que se conocen como de larga duración y son específicos, obviamente, esa empresa pues no va a reconocer el ingreso en el momento en el que al 100% si todavía no ha transferido, no ha entregado el artículo en las condiciones que le fueron solicitadas, ¿no? O en el caso de la construcción, si el inmueble todavía no está construido conforme se estableció, ¿no? Entonces, en ese caso, los ingresos se van reconociendo conforme al avance de la obra. Y prácticamente estas son pautas que nos dice la norma, que son guías para que las empresas puedan reconocer los ingresos conforme se vayan dando estas partecitas en el servicio o en el contrato que se tenga, ¿ok? Si ninguna de estas condiciones se aplican, entonces el ingreso se va a reconocer en el momento determinado, que es cuando vamos a regresar al ejemplo simple del televisor, y yo ya entregué el televisor, ya no tengo responsabilidad alguna sobre el televisor, pues en ese momento ya pues le entrego el artículo al cliente y yo pues ya reconozco mi ingreso y se cerró la transacción. Pero si de acuerdo al servicio que le estoy dando o al artículo que estoy vendiendo, se presentan estas situaciones en específico, tengo que evaluar los términos y las condiciones de cada una de estas transacciones para evaluar en qué momento se va a reconocer el ingreso. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Gracias, Carla. Bueno, pues prácticamente estos son ejemplos que les enlisto, pues que obviamente son ejemplos ordinarios, ejemplos simples, pero que al final de cuentas se tienen que analizar, obviamente las empresas, en el caso a lo mejor de una venta de un mueble o de una maquinaria o de la construcción, en el caso a lo mejor de las cadenas comerciales o de las cadenas hoteleras, que además del servicio del hotel o de la estadía, te venden también los servicios compartidos, o en el caso de cuando compramos una licencia o un paquete contable, o cuando compramos ciertos servicios adicionales, en todas esas operaciones tan ordinarias que vemos ya hoy en día, pues se tienen que evaluar, pues obviamente todos esos aspectos que les acabo de resumir, para que la empresa que está ofreciendo esos servicios o esos bienes, pues pueda reconocer los ingresos conforme nos está diciendo la norma. Y obviamente recordar que esto es una normatividad internacional que ya está adaptada de forma internacional a través de la IFRS 15 y que en México, pues la norma que nos habla de este reconocimiento de ingresos es la norma D1, pero que al final tanto una como otra convergen para que el ingreso se reconozca de acuerdo a estos 5 pasos que ya hemos analizado a lo largo de esta exposición. Entonces, como conclusión sobre esta exposición, pues es importante que ustedes tengan claro cuál es el impacto de esta norma, que si bien viene desde el periodo 2018 a la fecha, todavía las empresas, muchas de las empresas todavía no han evaluado el impacto de esta norma y todavía están reconociendo ingresos pues en la forma como se hacía hasta antes del 2018, utilizando una norma supletoria, o en su caso ni siquiera utilizando una norma en particular, y obviamente esto tiene un mayor impacto en primera instancia porque es parte integral de los estados financieros de una empresa. Hay que recordar que los ingresos pues son uno de los renglones más importantes para evaluar el desempeño de la empresa y que por tanto todo el establecimiento de las políticas, los procedimientos, los aspectos de control interno, aspectos informáticos, pues son importantes para evaluar y adaptar
eh, eh, pues las políticas y los procedimientos en base a esta nueva norma y por ende reconocer el ingreso conforme los lineamientos contables nos lo piden. Y obviamente esto no tiene solamente un impacto contable, sino también tiene un impacto fiscal, tributario. Es importante que las empresas consideren aspectos desde el momento de control interno para reconocer cómo se va dando la transacción del ingreso, reconocer en qué momento se va a generar la factura y por ende en qué momento la voy a cobrar, porque al final, una vez que la empresa genere una factura, pues ya es un ingreso acumulable para efectos del impuesto y si a lo mejor la empresa todavía ni siquiera ha cumplido con todos estos 5 pasos que nos pide la norma, pero ya generó una factura, pues ya la empresa está acumulando fiscalmente con un ingreso que todavía no ha recibido, ¿no? Entonces, son aspectos importantes que se tienen que considerar para efectos de poder cumplir con la norma y además cumplir con los aspectos tributarios, pero además también para que la lectura de los estados financieros sea de acuerdo a los lineamientos contables, ¿ok? Entonces, todo esto que les acabo de mencionar, pues implica cambios en los indicadores clave de desempeño o de rendimiento de las empresas. Va a tener incluso impactos si la empresa tiene a lo mejor préstamos bancarios, pues hay que recordar que cuando se tienen este tipo de préstamos, pues uno de los indicadores clave es los ingresos de la empresa. También hay que recordar que cuando se tienen comisiones sobre ventas, pues también se tiene un impacto hacia los trabajadores y por ende la forma en que se miden esos bonos o esas bonificaciones hacia los empleados, pues es a través del cumplimiento de ciertas métricas de las ventas, ¿no? Y pues obviamente el impacto de los impuestos que les comentaba. Entonces, este es un tema sumamente importante, no hay que dejarlo pues al ahí se va, sino realmente las empresas, a pesar de que ya el cambio viene desde el 2018, pues deberían de todavía evaluar que efectivamente se está cumpliendo con la nueva norma. Por mi parte es todo. Espero si tienen alguna pregunta o duda, si me lo pueden hacer saber a través del chat. Claro que sí, Eduardo, les comparto la grabación. Bueno, pues vamos a esperar que el examen no sea tan complicado. Muchas gracias por su participación. Espero que por lo menos les haya compartido los aspectos básicos de esta norma, que hayan sido a lo mejor ejemplos ordinarios, pero la idea es que por lo menos tengan ciertos aspectos claros respecto a este impacto. Muchas gracias y por favor las personas que forman parte de GEA me pueden dar un espacio para tomar la asistencia. Gracias y bonito día.